Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de identidades trigonométricas aquí en ayudinga.com. Como ya les comenté en el video anterior, se dieron cuenta del tema porque lo tenemos anotado aquí mismito. Pero bien, eso no importa ahorita. Vamos a ir directo al grano y tenemos los siguientes 4 problemas que tenemos para resolver. Probablemente parezcan problemas sumamente complicados, pero créanme que a la hora de resolverlo van a ser un problemita bastante fácil de resolver. ¿Por qué? Porque recordemos que una identidad trigonométrica, todas esas funciones extrañas de que cotangente, tangente del ángulo, secante del ángulo, cosecante del ángulo, es bueno y es importante convertirla a lo que es funciones de seno y coseno. ¿Para qué? Para que se nos haga muchísimo más fácil resolver los problemas. Claro, al menos que la respuesta del problema nos esté pidiendo que los tengamos expresados en tangente. Ahí sería completamente contraproducente convertirlo a coseno y a seno, porque caeríamos en un loop infinito de entra un problema, salgo de otro, entra otro y así hasta el infinito y más allá. Así que vamos con el primer problema de aplicación. El problema normal, que me dice seno del ángulo por cotangente del ángulo más tangente del ángulo. Bien, en este caso, como les comenté en el video anterior, podemos hacerlo de la siguiente manera. O podemos reemplazarlo por ahí mismito, cotangente del ángulo, sabemos por identidad de cociente que es coseno del ángulo sobre seno del ángulo más tangente del ángulo, que como sabemos por identidad de cociente también vendría siendo seno del ángulo entre coseno del ángulo. Pero en este caso vamos a variar un poco el resultado, no vamos a hacerlo así, vamos a multiplicar seno por cotangente y tangente por seno. Me quedaría seno, vamos a hacerlo con el mismo color, ya me estaba confundiendo, seno del ángulo multiplicarse por cotangente, este por este, me daría, y este por este, más seno del ángulo por tangente del ángulo. Esto es igual a la secante. Recordemos que vamos a trabajar de este lado porque es el que tiene más operaciones. Dejemos la secante ahí solita, forever alone por el momento. Así que ahora sí podemos convertirlo a, en este caso, lo que queremos, que es simplificar. ¿Por qué? Vamos a eliminar todos esos senos que no nos sirven de nada. Así que me quedaría seno del ángulo por la cotangente, que sabemos por identidad de cociente, que es coseno del ángulo sobre seno del ángulo más seno del ángulo por, sabemos también por identidad de cociente, que es la tangente está dada por la división de seno del ángulo sobre, en este caso, coseno del ángulo. Bien, perfecto. Esto es igual a la secante del ángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fácil, vamos a simplificar seno del ángulo, pues, se simplifica por seno del ángulo y acá no podemos simplificar nada. Ya nos quedaría seno al cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. Ahora vamos a reemplazar con lo que son los datos que tenemos. Así que nos quedaría de la siguiente manera. Coseno del ángulo más, multiplicamos seno del ángulo por seno del ángulo, me da seno al cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo. Esto vendría siendo igual a la secante del ángulo. Podemos resolver acá. Acá tenemos una suma de fracciones con un diferente denominador, que me quedaría de la siguiente manera. Coseno del ángulo vendría siendo el mínimo común múltiplo. Dividimos coseno del ángulo sobre 1, que recordemos que todo número que no tenga denominador vendría siendo 1 este. Dividimos coseno del ángulo entre 1, me da coseno del ángulo. Multiplicamos por coseno del ángulo, me da coseno al cuadrado del ángulo. Y ahora vamos por acá, dividimos coseno del ángulo entre coseno del ángulo, me da 1. Multiplicamos 1 por seno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo. Y ahora sí, utilicemos las identidades pitagóricas. Por fin, tenemos por identidad pitagórica y sabemos que coseno del ángulo al cuadrado más seno del ángulo al cuadrado es igual a 1. Así que me queda 1 sobre coseno del ángulo. Y esto es igual a la secante. Y sabemos por identidad recíproca que 1 sobre coseno del ángulo es igual a la secante del ángulo. Así que hemos resuelto este problema que tenemos por acá. Vamos a recapitular un poco. Multiplicamos seno del ángulo por la cotangente del ángulo. Al ser esto una multiplicación, multiplicamos también seno del ángulo por la tangente del ángulo. Creamos la multiplicación, nos dio seno del ángulo por la cotangente del ángulo más seno del ángulo por la tangente del ángulo. Por identidad de cociente reemplazamos la cotangente del ángulo y me dio de la siguiente manera: coseno del ángulo entre seno del ángulo. Ahora después
reemplazamos la tangente por su identidad de cociente, que es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Fuimos despejando, fuimos simplificando y resolvemos la suma de fracciones que tuvimos por ahí. Reemplazamos después con la identidad pitagórica de coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y me quedó 1 sobre coseno del ángulo, que sabemos que 1 sobre coseno del ángulo es igual al valor de la secante. Bien, ahora vamos con el segundo problema que tenemos por acá. Vamos a ir por el tercero para continuar con este orden que tenemos por acá. Bien, el tercer problema me dice de la siguiente manera: secante del ángulo menos 1 más secante del ángulo más 1. Aquí tenemos una pequeña diferencia de cuadrados, uno de los casos de productos notables que probablemente lo hayamos visto hace mucho tiempo, pero lo más probable es que se nos hayan olvidado. Pero les recomiendo que no se los olviden, porque lo vamos a utilizar bastante en este problema. Así que lo único que nos queda aquí es resolver la multiplicación. Multiplicamos este por este, después este por este, y multiplicamos menos 1 por la secante del ángulo y después menos 1 por más 1. Es básicamente una pequeña multiplicación, pero vamos a hacerla en orden para no confundirnos. Entonces nos queda de la siguiente manera: secante del ángulo la multiplicamos por secante del ángulo, lo que nos da secante al cuadrado del ángulo. Y multiplicamos secante del ángulo más 1, me queda más secante del ángulo. Ahora vamos por acá. Me faltó poner esto. Vamos ahora menos 1 por la secante del ángulo, menos secante del ángulo, menos 1 por más 1, me queda menos 1. Esto es igual a la tangente al cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que aquí se puede simplificar menos secante del ángulo, más secante del ángulo. Se simplifica, esto no existió nunca. Y me queda secante al cuadrado del ángulo, menos 1 es igual a la tangente al cuadrado del ángulo. Y sabemos por identidad pitagórica ya despejada que vendría siendo que la secante al cuadrado del ángulo menos 1 es igual a la tangente al cuadrado del ángulo. Así que podemos reemplazar, que sabiendo ya lo que le dije, y me queda la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la tangente al cuadrado del ángulo. Bien, repasando un poquito este pedazo por aquí para que no se nos olvide, tenemos una identidad pitagórica, vamos a verlo por aquí chiquita: 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo. De esa podemos despejar, en este caso, el valor que queremos, que es la tangente al cuadrado del ángulo es igual a secante al cuadrado del ángulo menos 1, así que reemplazamos esto porque sabemos que esto es una igualdad. Si la secante al cuadrado del ángulo menos 1 es igual a la tangente, entonces podemos reemplazar este valor que tenemos por acá, este valor que está por acá, lo podemos reemplazar con el valor de tangente y vendría siendo el mismo. Se comprobó que la igualdad estaba en lo correcto. Ahora vamos con el segundo problema, que todavía no sé por qué lo hice en desorden, pero eso no importa ahorita. Es casi el mismo caso que este problema, solo que con básicamente diferentes números, o mejor dicho, diferentes funciones. Queda una multiplicación de una diferencia de cuadrados, que multiplicamos cosecante del ángulo por la cosecante del ángulo, me queda cosecante al cuadrado del ángulo. Ahora multiplicamos cosecante del ángulo por la menos cotangente al cuadrado del ángulo, me queda menos cotangente al cuadrado del ángulo por la cosecante del ángulo. Y multiplicamos ahora cosecante del ángulo, vamos a ponerlo bien. Aquí no iba a ningún cuadrado, no sé de dónde saqué esto. Bien, perfecto, esto no existió nunca, ese cuadrado. Bien, me queda ahora, bien, más lo que es, vamos a multiplicar ahora cotangente del ángulo por lo que es la cosecante del ángulo. Esto tampoco va aquí, así que podemos quitarlo. Bien, perfecto. Vamos a acomodar esta operación que tenemos por aquí para que se logre apreciar. Bien, entonces me queda cotangente del ángulo menos por cosecante del ángulo. Entonces vamos ahora a multiplicar ahora con la siguiente expresión: más cotangente del ángulo por la cosecante del ángulo. Y multiplicamos más cotangente del ángulo menos cotangente del ángulo. Ahora sí me queda menos cotangente al cuadrado del ángulo. Esto es igual a 1. Ya de por sí sabemos que dos números negativos, o mejor dicho, un número positivo y un número negativo que sean iguales, se simplifican a sí mismos. Así que esto nunca existió, nunca vieron esto y no sé por qué apareció. Nada, mentira. Sino que se simplificó porque uno era negativo y el otro era positivo. Eran números iguales. Entonces me queda una identidad de la siguiente manera: cosecante al cuadrado del ángulo menos la cotangente al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y aquí estamos ante una identidad pitagórica. Una identidad pitagórica que surgió de una identidad llamada 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo, de la cual despejamos el valor de 1, nos queda de la siguiente manera:
cosecante al cuadrado del ángulo. La cotangente, como está sumando, pasa para este lado de estando menos la cotangente al cuadrado del ángulo. Y podemos reemplazar, como sabemos que esto es igual a 1, lo reemplazamos 1 es igual a 1. Ahora vamos con el cuarto y último problema, que ahora sí lo vamos a hacer de color verde. Este es un caso un poquitito más complicado, solo que aquí tenemos un binomio de la forma a al cuadrado más b al cuadrado, por así decirlo, me queda a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Es un binomio de la forma a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, donde seno vendría siendo a, coseno vendría siendo b, y lo único sería resolverlo de esa manera. Vamos a resolverlo. A al cuadrado es seno del ángulo elevado al cuadrado. Entonces me dice más 2ab, dos veces el primero por el segundo, dos veces seno por coseno del ángulo, más el segundo elevado al cuadrado, más coseno del ángulo. Bien, ahora vamos a poner esto entre un paréntesis para que no nos compliquemos la vida. Después lo vamos a poner por acá. Y después, mejor dicho, vamos a quitarlo del paréntesis porque créanme que se nos va a formar un pequeño dedo ahorita. Pero no nos preocupemos por eso. Bien, perfecto. Ahora sí vamos con el siguiente. También tiene un binomio de la forma a al cuadrado. Ahora es negativo menos 2ab más b al cuadrado. Entonces me queda de la siguiente manera. Más seno al cuadrado del ángulo menos 2 veces seno del ángulo por coseno del ángulo más coseno del ángulo al cuadrado. Bien, ahí no ocupo el igual a 2, pero sabemos que es igual a 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues fácil, ya podemos ir de salida, ir eliminando el 2 seno del ángulo por coseno menos 2 seno del ángulo por coseno, porque ambos son iguales y se simplifican. Así que este está por acá desaparece y este que está por acá también desaparece. Y podemos sumar términos semejantes. Tenemos un seno al cuadrado del ángulo más un seno al cuadrado del ángulo. Me queda 2 seno al cuadrado del ángulo. También tenemos un coseno al cuadrado del ángulo más otro coseno al cuadrado del ángulo. Me queda 2 coseno al cuadrado de lo que es el ángulo. Y esto vendría siendo igual a 2. Y ahora muchos se preguntarán, ya aquí acaba el problema porque es igual. No necesariamente. Podemos buscar por factor común. Pero muchos se preguntarán, ¿qué factor común puede tener un seno y un coseno? Pues no, ¿qué tal si les digo, por así decirlo, que el factor común en este caso es el número, el 2 que tiene cada uno delante? Así que me queda 2 seno del ángulo elevado al cuadrado más 2 más coseno del ángulo es igual a 2. Y aquí tenemos dentro de este factor común una identidad pitagórica que nos dice que seno al cuadrado del ángulo, vamos a ponerla por acá, seno del ángulo elevado al cuadrado, vendría siendo lo mismo seno al cuadrado del ángulo, más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Así que si eso es igual a 1, podemos reemplazarlo adentro. Me queda 2 por 1, esto es igual a 2. Y 2 por 1 es igual a 2. Y con esto hemos resuelto el tercer problema, probablemente uno de los más craneadores que se nos ha presentado en este tema. Bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, con cualquier sugerencia que tengan, pueden dejárnoslo por aquí abajo en los comentarios de este video o nuestra página web ayudinga.com. También le vamos a dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.